el mismo sentimiento de la dominicanidad. Aquí no hay diferencias de raza, de color, ideología o preferencia política. Y ese crisol fundamental en el que se cuaja el sentimiento colectivo, el nosotros, es precisamente el sentimiento de autodeterminación que los padres fundadores de este Estado, la República Dominicana. Por lo tanto, el tema migratorio es el vértice final en el que convergen todos los elementos concernidos en lo que se ha tratado hoy. Efectivamente, el derecho internacional público reconoce la esfera reservada de los estados en materia de nacionalidad, pero no solamente en nacionalidad, sino también en materia migratoria. La República Dominicana y la República de Haití, junto con muchas otras naciones, suscribieron en La Habana, Cuba, en el año 1928, una multiplicidad de instrumentos internacionales que están vigentes y que fueron ratificados por los poderes públicos de todos estos estados, entre ellos la Convención sobre la Condición de Extranjeros. Esta convención, que nosotros ratificamos en el año 1932 y que está vigente, reivindica esta materia, es decir, la materia migratoria, como una de aquellas en las cuales la soberanía estatal no se discute. Es decir, cada estado establece las reglas de admisión, permanencia y salida de su población, pero en particular de los extranjeros. Por lo tanto, las reglas relativas al ingreso al territorio nacional pasan por este marco del derecho interno, que el derecho internacional reconoce como el único válido. Es decir, no puede esta materia ser objeto de imposiciones, ni desconocimientos, ni desafíos, ni desde el derecho interno, ni desde el derecho internacional. Vale decir, la plena vigencia de las leyes migratorias son las que van a garantizar que dentro de un estado de legalidad se le busque una solución a un problema humano. En el caso particular de República Dominicana y la República de Haití, situación excepcional porque es la única isla, la de Santo Domingo, en la que dos estados soberanos, dos estados-nación independientes comparten un único territorio insular. En el año 1938 fue suscrito en la ciudad de Washington un instrumento para resolver los diferendos entre ambos estados, que luego de haber definido su frontera terrestre con un tratado de delimitación de fronteras del año 1929, vigente hasta hoy, y es el que traza la línea fronteriza que divide los dos estados, pues fenómenos migratorios incontrolables, marejadas humanas, generaron una situación de roce que no debe volverse a repetir. En un momento histórico en el que el país estaba gobernado por una dictadura férrea, que hay que decir, sin discriminación, mató más dominicanos que los haitianos, que en su momento, en una acción criminal, nos llenó de vergüenza. No es esta la razón para que República Dominicana, que debe aborrecer un hecho histórico, pero que no debe autoflagelarse para convertir este lamentable hecho en una causa de disminución de su soberanía, porque colocarse de espaldas a estas realidades será incubar los roces entre ambos pueblos, uno de los cuales en una condición tal de miseria genera un movimiento humano en el que obviamente la única frontera terrestre recibe el mayor volumen. De no atenderse estos temas, por lo tanto, de interés nacional, y pretender soslayar la vigencia del sistema legal para dentro de él buscar una solución a una problemática humana, será incubar el germen de posibles conflictos y roces, como ha acontecido en todos los países en donde las élites intelectuales y las élites partidarias y gobernantes irresponsablemente han mirado hacia otros lugares que no es hacia los lugares más importantes y más cruciales en los que se definirá el destino de ese país. Efectivamente, en el año 1938 se suscribió otro
instrumento interesantísimo es el llamado modus operandi, que a propósito del tema migratorio obliga a ambos estados a la documentación de sus nacionales y a establecer los niveles de responsabilidad en cuanto al control de fronteras. Es decir, la responsabilidad de la salvaguarda de las fronteras corresponde a ambos estados por igual. Es decir, República Dominicana se compromete en el mismo a que su población no entre de manera irregular al territorio vecino, y del mismo modo el gobierno haitiano se compromete a lo mismo. Y ambos estados, en el texto de ese convenio internacional, que como repito, fue ratificado por ambos estados, deben documentar sus correspondientes poblaciones. Lo cierto es que dentro de las múltiples facetas de infuncionalidad del Estado haitiano, que incluso le jalonan como un Estado fallido, el problema de indocumentación es uno de los más graves. Es decir, compartimos la isla con un Estado en el que gran parte de su población no tiene documentación. República Dominicana también tiene un problema de subregistro, no tan grave, pero lo tiene. Y hay una realidad incontestable: este sistema registral también es en República Dominicana débil. No solamente ha resultado precario, sino débil. Y producto de esas debilidades se han documentado como dominicanos una cantidad apreciable de personas con irregularidades. Y al margen del problema de irregularidad, también está el gravísimo problema de la falsificación, suplantación de personas y la falsificación de actos. Así, la Junta Central Electoral tiene muchos años, son pequeños recortes que aparecen en los diarios y que el volumen de información termina sepultando en el olvido colectivo, pero cada cierto tiempo salen en los periódicos señalados que detienen una banda que falsifica documentos, detienen una persona con 170 cédulas, 200 cédulas, 400 cédulas falsas, actas de nacimiento. Informaciones que cuentan que en la frontera son detenidas vehículos, detenidas personas en vehículos o a pie en la carretera, que cuando son investigados por las autoridades portan documentos que son falsos. Eso es una realidad, una decisión por lo tanto muy humana. Y efectivamente dentro del marco de la ley establece los mecanismos administrativos para darle un permiso de admisión temporal en lo que este plan está, a todos aquellos que se quieran acoger a la ley. Creo que las organizaciones que se dicen velar por los intereses de la población migrante y su descendencia deben acompañar a las autoridades dominicanas, no estimular el desafío a la ley dominicana. Porque hay un problema humano que nosotros debemos de manejar como sociedad y como país. Porque hay gente atrapada en una circunstancia. Ha nacido aquí, no es dominicana, pero han vivido entre nosotros y no conocen otra realidad. La solución de un problema humano no tiene que hacerse a costa del debilitamiento de la Constitución y de la ley. Sin embargo, la responsabilidad debe asignar la actuación de todos nosotros, ciudadanos e instituciones públicas. En ese sentido, yo quiero anunciar algo. Yo me escandalicé cuando vi que República Dominicana era mancillada con acusaciones alevosas de gente que se decía dominicana y había sido probado por las autoridades y establecido que no era dominicana, que se había beneficiado de fraudes, de falsificación, suplantación de nombres, etc. Un grupo de abogados vamos a visitar la Junta Central Electoral mañana y hacer ejercicio de una ley, porque las leyes para ejercerla, la de libre acceso a la información pública. Y le vamos a solicitar a la Junta Central Electoral que nos provea toda la documentación que tenga sobre este tema. A reclamar de las autoridades competentes. Nosotros depositaremos la instancia a las 2 de la tarde en la Junta Central Electoral, formalmente. Y esperamos que inmediatamente tengamos la documentación, que es la obligación de la Administración facilitárnosla, pues prepararemos la denuncia correspondiente y ya haremos público a través de las redes sociales el día en que vamos a depositar esto. Iremos 2, 3 o cuantos dominicanos puedan acompañarnos. Esto es un tema de nación, esto es un tema de país. Muchas gracias. En este foro yo quiero pues empezar por agradecer a sus organizadores el honor de permitirme
estar aquí moderando este segundo panel. Entonces, si una parte de la sociedad no se empodera de este tema, que es un tema esencial y fundamental desde el punto de vista de nuestra concepción patriótica, a pesar de que tenemos una sentencia que es irrevocable, que es aplicable a todos los poderes, pues continuaríamos teniendo las mismas dificultades. Así es que gracias a todos por estar aquí presentes, que esa presencia sea un compromiso de hacer sentir donde quiera que estemos, bajo cualquier bandera que nos cobijemos en términos de nuestras simpatías políticas, que para los dominicanos de verdad esto no es un juego y que estamos en disposición de pues defender la nacionalidad dominicana a cualquier precio. Hay dominicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, que entran con una visa X, pero usted sabe que en Estados Unidos usted pasa una visa de 10 años, ¿no que dan? Pero cuando usted va a visitar Estados Unidos, le ponen un tiempo determinado de visita por el tipo de gestión que usted va a hacer. 3 meses, aunque usted tenga 10 años. Si usted se pasó de ahí, aunque tenga una visa de 10 años, y se puso a contratarse, a que lo contrataran por ahí, a trabajar, a laborar, una cuestión que usted no está autorizado para hacerlo, aunque la visa suya sea legal, automáticamente está ilegal cuando sobrepasa el tiempo que ellos han planteado de duración y de estadía. Entonces, la FLCIO, por ejemplo, que es la central del sindicato norteamericano, lo que exige en Norteamérica, que a los inmigrantes se le den los mismos derechos que al trabajador norteamericano. Es para hacer lo mismo que nosotros tenemos que hacer aquí, evitar que el inmigrante sea competencia entonces de trabajador norteamericano y lo sustituya. Entonces, nosotros en República Dominicana, precisamente el camino que estamos escogiendo es hacer lo mismo. No puede ser atractivo el inmigrante ilegal, pues como dijo Pelegrín Castillo, la inmigración ilegal es la base entonces para la explotación laboral, para el tráfico ilegal, porque es estimulado por esa vía. Y eso en República Dominicana tenemos nosotros precisamente que tratar de evitarlo, porque este país, hay que decirlo así, no tiene, señores, grandes nichos de contratación de trabajadores, ni mucho menos. Aquí el mercado laboral es evidentemente estrecho, un mercado estrecho, muy limitado. Si República Dominicana abre la frontera en el aspecto laboral, permitiendo el desplazamiento de su mano de obra, lógicamente el dominicano va a estar cada vez más dedicado a labores que no producen absolutamente nada desde el punto de vista de contenido, el motoconcho, etcétera, etcétera, cosas de ese estilo, que aunque usted se pase la vida en ella, no significan construir absolutamente nada hacia el futuro. Entonces, nosotros no podemos seguir propiciando ese camino y tenemos que defender y apoyar las regulaciones migratorias respectivas, que en el país todos los gobiernos siempre, por una razón u otra, por intereses, la han evadido y que creemos que es el momento precisamente de enfrentar. Una cosa que nos pone en condiciones de enfrentarlo es precisamente el hecho de la sentencia que se produjo. Esa sentencia pone en condición entonces de enfrentar esa realidad y buscarle entonces una vía de salida que sea definitiva.